Bien, vamos a ver hoy un tema que está dentro de la unidad de la clase de hoy, que sería la clasificación de nutrientes. Cómo se clasifican esos nutrientes que se encuentran en los alimentos y de qué manera puedo seleccionar alimentos en función a los nutrientes que estos tengan. Los nutrientes los podemos clasificar en macronutrientes o micronutrientes. Son macronutrientes aquellos que nos aportan energía, y dentro de aquellos que nos aportan energía están los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Por ejemplo, en el caso de los hidratos de carbono nos pueden aportar 4 calorías por gramo. Las proteínas por gramo nos aportarán 4 calorías y por gramo de lípidos nos aportarán 9 kilocalorías. Dentro de las calorías que nos pueden aportar cada uno de esos nutrientes, nosotros podríamos calcular del total, del valor calórico total, es decir, del total de energía que yo quiero dar a través de los alimentos, cuánto por ciento en el día debería corresponder a carbohidratos, cuánto a proteínas y cuánto a lípidos. Por eso se denominan macronutrientes. Luego tenemos dentro de los nutrientes aquellos que se denominan micronutrientes, y dentro de los micronutrientes tenemos a las vitaminas, a los minerales. Dentro de las vitaminas hay que diferenciar quiénes son aquellas que son denominadas liposolubles y de aquellas que se denominan hidrosolubles. Como la palabra lo dice, liposoluble tiene que ver con que esa vitamina es soluble en grasas. Y cuando hablamos de vitaminas hidrosolubles, son aquellas que son solubles en agua. ¿Por qué es importante saber si es liposoluble o hidrosoluble? Muchas de las liposolubles pueden quedar almacenadas en nuestro organismo, y sobre todo en el hígado, y aquellas hidrosolubles generalmente pueden perderse a través de la cocción o a través de ciertos procesados de alimentos y también a través de la orina. Por eso es tan importante conocer esa clasificación. Además, las vitaminas liposolubles son aquellas que nos van a permitir de algún modo absorber también otros lípidos. Cumplen importantísimas funciones las grasas en la membrana celular y como coenzimas muchas de esas hidrosolubles son imprescindibles en todos los procesos que tienen que ver con el metabolismo de los hidratos, de las proteínas o de las grasas. En cuanto a los minerales, también se clasifican en macrominerales, aquellos que son requeridos, digamos, en más de 100 microgramos por día, y los microminerales, aquellos que requerimos en menor cantidad, que serían menos de 100 miligramos por día. Todos estos no aportan energía y se denominan micronutrientes. Ahora bien, para conocer un poco la composición química de cada uno de estos macronutrientes y micronutrientes, es importante diferenciar qué es un átomo, qué es una molécula, qué es una célula. Los átomos son los carbonos, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Dentro de esos átomos, si se combinan o se unen de manera adecuada, pueden formar moléculas, como pueden ser hidratos de carbono, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Y aquellos que se denominan inorgánicos, como el agua. Veremos en el agua 2 componentes de hidrógeno junto con uno de oxígeno. Todas estas moléculas forman parte de estos hidratos de carbono, proteínas, grasas y agua que van a cumplir funciones indispensables en cada una de las células de los distintos tejidos del organismo y de los distintos aparatos o sistemas. Así vemos como los hidratos de carbono o carbohidratos, llamados también, que lo pueden sentir nombrar como carbohidratos, glúcidos, azúcares, contienen átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno y forman esta molécula de hidrato de carbono. ¿Qué función cumplen los hidratos de carbono o para qué es que necesitamos esos hidratos de carbono? Generalmente la función indispensable de estos hidratos de carbono es la función energética. También tienen una función metabólica, forman parte del ADN, de ARN, forman parte de estructuras de membranas celulares y también son utilizados como reserva energética en el músculo y en el hígado.
De esta manera podemos utilizar estos hidratos como fuentes de energía cada vez que lo requeramos. Es un sustrato ideal, y esto lo digo porque está muy de moda la dieta low carb. Es un sustrato ideal en casos de deportes, sobre todo aquellos que son glucogénicos. Es imposible no tener hidratos de carbono. Para que puedan rendir o tener un rendimiento adecuado es necesario, es imprescindible que la alimentación o el plan alimentario considere la cantidad de carbonos o de hidratos de carbono necesarios según el kilo de peso que contenga cada uno de los atletas, deportistas o gente que haga actividad física. 25 gramos por hora en deportes de resistencia es lo que se recomienda, entre 60 gramos por hora en un deporte de media resistencia, estamos hablando de 1 a 4 horas, y 80 gramos por hora en aquellos que utilicen o realicen deportes de ultra resistencia, estamos hablando de 5, 7 horas hasta 12 horas. A veces estos deportes de ultra resistencia pueden hacerse por etapas, por eso es que se pueden cortar, pero sí o sí es necesario el cálculo. ¿Hola? Sí. Profe, disculpe, ¿podrías repetir de 25 gramos para adelante? Sí, acá está igual está en la filmina, ¿sí? ¿Lo ven? Acá se los muevo. 25 gramos por hora, ¿sí? 60 gramos por hora en caso de media resistencia y 80 gramos por hora en caso de ultra resistencia. Profe, pero no está presentando la filmina. ¿Cómo? O sea, no la vemos en la pantalla. Ah, disculpen, a ver, ahora se las comparto. Bueno, ahora se las comparto para que la vean. Me estaban viendo a mí nada más, qué feo. Bueno, ahora se las comparto. A ver si avisen. Igual la tienen en plataforma, ¿sí? El que pueda verlo desde plataforma lo puede hacer. Bien, clasificación de nutrientes, ahí lo ven. Sí, profe. Sí, profe. Bien, macro, micronutrientes. Lo que hablábamos de los carbonos, las moléculas y cómo estos intervienen dentro de las funciones de los tejidos y las células. Hidratos de carbono, 25 gramos acá para quien preguntó recién. ¿Quién me preguntó que no se veía? El nombre. Lo que pasa es que hablo de otro micrófono. ¿Cómo es su nombre? Juan Manuel, mirá, acá está bien detallado. 25 gramos por hora en deportes de resistencia, 60 en media resistencia, 80 en ultra resistencia. Estos requerimientos, ¿sí?, pueden basarse sobre todo en la tolerancia digestiva de cada uno, porque no es sencillo llegar a 80 gramos por kilo y también va a depender de cada uno de los sujetos, son recomendaciones. Lo que sí hay que hacer es ir controlando si estas cantidades son toleradas o bien toleradas en los distintos tipos de disciplinas deportivas que realice o ejercicio físico.
Bien, los hidratos de carbono se clasifican, y esto es importante, ustedes me preguntarán por qué es tan importante conocer cómo se clasifican los hidratos de carbono. Es importante conocer cómo se clasifican porque muchas veces podemos tener en cuenta la cantidad, pero no se tiene en cuenta mucho la calidad, y ahí es donde vienen los trastornos gastrointestinales, las intolerancias, los vómitos, las diarreas. Entonces es importantísimo conocer de la química y de la bioquímica de los alimentos para poder comprender mucho mejor el cómo seleccionarlos en función al tipo de actividad que van a realizar. Dentro de los simples, y todos conoceremos al azúcar, por ejemplo, que se lo denomina sacarosa. Acá las voy a... Sacarosa, esta, ¿ven? Está formada por glucosa y fructosa. Si ustedes hierven el azúcar en una solución, van a lograr que esto se rompa y entonces van a tener glucosa por un lado y fructosa por otro. También existe otro monosacárido que es la manosa, glucosa más glucosa. Hay otros monosacáridos, ¿y por qué se llaman monosacáridos? Porque tienen una sola molécula de glucosa, y en este caso fructosa. Cuando se juntan se denomina di, y cuando hay más de dos se denominan poli. Y acá estarían dentro de estos polisacáridos los almidones. Dentro de los monosacáridos acá podemos ver las estructuras químicas, pentosas porque tienen 5 carbonos o hexosas porque tienen 6 carbonos. Y acá tenemos los distintos disacáridos que donde son absorbidos en la pared intestinal, y que es muy importante esta composición química para la absorción tanto del azúcar común o sacarosa, maltosa, que muchas veces es utilizada en maltodextrinas, sobre todo en bebidas de hidratación, y lactosa, que sería el azúcar de la leche. Dentro de los polisacáridos van a encontrar que tienen a los almidones, que muchas veces son los que más demonizan en una dieta, y lo cual no estoy para nada de acuerdo con respecto a eso, pero son los más demonizados por decir que contienen mucha energía, obviamente que aportan energía como cualquier otro alimento, y que es importante cuidar la cantidad. En este caso, dentro de los almidones, alguien tiene un micrófono abierto. Fíjese por favor, así lo cierran. Profe, Sí. a mí, no sé si a los demás, pero a mí no se me mueve la diapositiva, se me ha quedado en átomo, molécula y célula. No sé si a los demás también, no seré yo. No entiendo, ¿no todos ven todas las filminas? Claro, se ha Claro, quedado. se quedado en una sola. Uy, chicos, qué difícil. Se ha quedado en la diapositiva 3. A ver, lo voy a ir pasando así entonces, ¿les parece? Aunque se vea más chiquito. ¿Ahí? Ahí está, ahí lo veo, Va. y se mueve. Bueno, vamos a verlo así. Si la agrando no la ven tampoco, ¿cierto? ¿Eso no lo ven o sí? No, no sé, Sí, pruebe. no se ve. No. Le lo estoy probando, justamente, le estoy preguntando porque lo estoy probando, ¿sí? No Bien. se ve entonces. Bueno, entonces lo vamos a dejar, entonces no. los voy a dejar así. ¿Lo ven igual? ¿Se observa? Sí, Sí. se ve perfecto. Genial, bueno. Sí, ahí sí se ve. Perfecto. Entonces les decía que dentro de los polisacáridos ustedes tienen los almidones, que son los que más demonizan, estos, ¿ven? Harinas, choclo. Y el glucógeno, que es el que se almacena muchas veces en el músculo y en la carne. ¿Por qué es importante saber que hay reacciones de condensación o de hidrólisis? Porque esto es lo que sucede dentro del organismo, es decir, nosotros podemos consumir azúcar común, si la hervimos, glucosa pura y sacarosa pura, pero en otros momentos podemos consumir almidones donde hay más de una unidad de glucosa, y es necesaria que se provoquen procesos de hidrólisis, de ruptura. Y esa hidrólisis y esa ruptura se va a dar dentro del proceso de digestión y dentro de los procesos de absorción. Y esto es muy importante conocer, la química de los alimentos, para saber
de qué manera yo voy a aportar. China, vení. ¿De qué manera? Un segundo. Bueno, les decía, de qué manera podemos ver, ¿sí?, cómo este proceso se va dando dentro de la digestión y absorción. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cómo voy a clasificar las funciones de por qué es importante que consuma hidratos de carbono? Porque me aportan energía. Sin los hidratos de carbono son aquellos planes alimentarios donde ustedes ven que el deportista no rinde, está comiendo menos, está consumiendo menos, hay que ver qué tipo de hidrato de carbono es el que más consume, porque nos sirven de reserva, porque forman parte de estructura de membranas y porque además tienen una importantísima función metabólica. Dentro de los lípidos también tienen una función energética y fíjense que generalmente en los planes alimentarios que son hipocalóricos lo que se intenta reducir es el porcentaje de grasa y en algunos disminuir un poco de lo que venía consumiendo el sujeto el porcentaje de hidratos de carbono, ¿sí? Bien, fíjense que los lípidos aportan 9 calorías por gramo y los hidratos de carbono aportan 4 kilocalorías por gramo. Forman parte de hormonas, o sea que si tengo atletas, deportistas que no consumen lípido o están haciendo una dieta muy restrictiva, lo que me voy a encontrar es que generalmente está asociado con alguna alteración en lo hormonal o en su ciclo menstrual o en el desarrollo de hormonas como estrógenos y muchas veces hay una aumento de estrógenos o disminución de hormonas necesarias. Entonces, todo eso puede influir en el rendimiento, obviamente, del deportista. Bien, como les dije, los lípidos también son moléculas. Estas moléculas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno. Algunas contienen fósforo. Se clasifican para que no se hagan tanto problema en simples, que son los que más se conocen como triglicéridos y ceras, o complejos como fosfolípidos, glucolípidos o lipoproteínas. ¿Por qué son complejos? Porque fíjense cómo son moléculas mucho más amplias, más grandes, están formadas por fósforo y grasas, en ese caso se denominan fosfolípidos, o glúcidos y lípidos, por eso se llaman glucolípidos, o lipoproteínas como las que normalmente ustedes conocen como LDL, HDL o VLDL o kilomicrones. Otros lípidos también que son importantes y que son parte de todos los procesos hormonales son las prostaglandinas, esteroles, colesterol, vitamina D, tan importante hoy, sobre todo en temas de inmunidad, desarrollo y lesiones deportivas, esteroles, estrógenos, andrógenos. Bien, dentro del grupo de los lípidos, ustedes van a ver que un triglicérido está formado por el glicerol y 3 ácidos grasos que están unidos a esa molécula de alcohol. El alcohol más esos 3 ácidos grasos se denomina triglicéridos, ¿sí? Bien. Fíjense que el ácido graso puede tener una cabeza que está formada por el grupo carboxilo y otra metilo. Según la cantidad de dobles ligaduras que tenga esa cadena hidrogenada, puede ser saturado o insaturado. Si es insaturado,
puede existir la configuración también dentro de este ácido graso cis o trans. Cis cuando ambos metilos están del mismo lado, trans cuando uno está por encima y el otro por debajo. ¿Sí? Bien. No sé si acá alcanzan a verlo, un metilo por encima, otro por debajo, ambos en el mismo lado. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Tengo un problemita acá, chicos, con los perros y este lugar. No sé si irme yo o saco. ¿Ustedes escuchan ese ruido? ¿Hola? Sí, se escucha. No pasa nada. Chicos, Todos tenemos que hablar con perdón, no sé cómo hacer para dar clases, la verdad me es muy difícil. No se preocupe, si nosotros también tenemos animales. Bueno, Lo mismo. bueno, disculpen, pero al cambiarme a esta zona donde tal vez tenga más señal, no tengo cómo manejar ese tema. Bueno, ahora que llegó mi pareja, se los ha llevado afuera, espero que escuchen mejor. Les decía entonces, ¿ven los metilos acá? Uno por debajo, otro por encima. Eso es una configuración trans. ¿Y por qué me es importante que ustedes entiendan esto de la configuración cis y trans? Porque mucho se habla de configuración cis y trans cuando uno elige alimentos cero trans, lo deben haber escuchado alguna vez, me imagino, porque los trans tienen mayor capacidad para generar colesterol y estas enfermedades que ustedes conocen como dislipidemia. ¿Sí? Entonces es importante saber que el alimento, y sobre todo ahora con la ley de etiquetado de alimentos, va a estar muy establecido quiénes tienen grasas que pueden ser saludables y quiénes tienen grasas que pueden no ser tan saludables. Y ahora se van a acordar de mí cuando ustedes lean en la etiqueta de alimentos, sobre todo en las galletas, que son las más grasas trans, si es cero trans o no cero trans, ¿sí? Antes se le daba mucha importancia a la saturación o a la insaturación, hoy también se le da mucha importancia a la configuración de ese ácido graso que forma parte de ese triglicérido cuando se junta, fíjense acá, cuando se junta con el glicerol. A ver si lo puedo mostrar mejor acá. ¿Ven? Este es un triglicérido. Y esa cadenita es un ácido graso. Bien, entonces, ¿cuándo son saturados? Cuando son sólidos a temperatura ambiente, esto es importante que lo sepan, la manteca o todas las grasas animales. Insaturados son líquidos a temperatura ambiente. Entonces, fíjense, saturados sin dobles ligaduras, y cuando existe una doble ligadura se denomina monosaturado, cuando existe más de una doble ligadura, poliinsaturados. Dentro de los ácidos grasos, entonces, es importante que conozcamos como parte de la grasa que hay ácidos grasos saturados que se nombran y muchas veces en el etiquetado y que es importante para poder conocer qué contienen esos alimentos. Tienen el butírico, el caprílico, el cáprico, el láurico, el mirístico, el palmítico, el esteárico, araquidónico, ¿sí? Y fíjense que dice la cantidad de carbono, cuántos carbonos tiene, 4 carbonos, y cuántas dobles ligaduras. En todos los casos de los saturados va a tener el número de carbonos y va a tener 2.0, que significa no tiene doble ligaduras. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bien. Y los insaturados, que además del número de carbonos, va a decir 2.1, lo cual significa que tiene una doble ligadura, y aquellos que tengan detrás de esos 2 puntos 3, 2 o 4, significa que tienen o 3 ligaduras o 2 doble ligaduras o 3 doble ligaduras o 4, ¿sí? Después tenemos aquellos ácidos grasos omega 3, como el EPA o el DHA, ¿sí? Que son muy nombrados y que son tan necesarios en la alimentación de hoy, sobre todo por su gran función inmunológica
y por sus grandes funciones a nivel de membranas celulares. ¿Ese ruido que escucho es mío o es de alguien que tenga abierto un micrófono? Es de mi cable. A ver ahí. Se escuchaba bien, profe, igual, ¿eh? Ahora no se escucha usted, profe. Ahora no la podemos escuchar. ¿Ahí? ¿Ahí me escuchan? Ahí sí. Bien. Ahora sí. Ahí sí. Entonces, estos ácidos grasos saturados, fíjense dónde los vamos a encontrar. Los vamos a encontrar en animales. Acuérdense que son sólidos a temperatura ambiente, manteca, tocino, carne, productos lácteos. Y en vegetales, como por ejemplo el milagroso ahora aceite de coco, que todo el mundo lo quiere usar, de palma, alimentos procesados, ¿sí? Después tenemos los insaturados, que son trans. Acuérdense que los trans son los que producen mucho colesterol. ¿Y dónde los vamos a encontrar? En los alimentos procesados o productos muy ultraprocesados o mezclas de grasas, digamos, no tan saludables, ¿sí? Y después tenemos todas las grasas más saludables que estarían dadas por el omega 3, el omega 6 y el omega 9. Fíjense que los que más recomiendan son el omega 3 y 6. ¿Por qué? Porque son poliinsaturados, además tienen 0 grasas trans y son los denominados ácido eicosapentanoico y el DHA ácido docosahexanoico. Y en general los vamos a encontrar en productos o en alimentos muy saludables, como pueden ser, por ejemplo, el omega 3 en frutos secos, en el lino, en la soja, en las nueces, en los pescados, sobre todo el EPA y el DHA, y dentro de los omega 6 en los aceites vegetales como maíz, soja, girasol, cacahuetes. Pero también hay otros, como los omega 6, ¿sí? Pero también hay otros, como los omega 9, donde no son poliinsaturados, son monoinsaturados, y los encontramos en las aceitunas, o en el aceite de oliva, o en los frutos secos, en la ternera, en productos lácteos como productos animales. Bien, síntesis, digamos, omega, ¿son buenos? Sí, excelentes, tanto omega 3, omega 6 como omega 9. Ahora, ¿qué propiedades se les atribuye a los omega 3? Fíjense que disminuye el colesterol malo, que es el LDL. Aumenta las defensas, por eso es que hoy en día se habla de consumir en más de 2 veces por semana pescado, sobre todo en aquellos atletas, o suplementar el omega 3 con algún suplemento natural. También son muy indicados para la salud mental, disminuyen el riesgo de cáncer. El omega 6, fíjense, 18 carbonos, en el carbono 2 y en el carbono 6, disminuyen el colesterol total, pero al disminuir el colesterol total va a disminuir el bueno y el malo, ¿sí? Forman partes importantes de todo lo que son las estructuras o membranas celulares. Y después tenemos al omega 9, donde tenemos en el carbono 18 una doble ligadura, disminuye sobre todo el colesterol malo, aumenta el colesterol bueno, y por eso les decía que es tan bueno, y mejora valores de tensión arterial. Ahora, atribuirle estas propiedades están claramente evidenciadas científicamente, pero también va a depender de cada uno de los sujetos. Si hay sujetos que tienen tendencia a desarrollar ciertas enfermedades dislipidémicas o problemas, ¿sí? Por más que uno mejore la alimentación, siempre hay que controlarlos, ¿sí? Bien, acá tienen un poco más representado donde podemos llegar a encontrar fuentes de omega 6 y fuentes de omega 3, para que no se nos olvide. El omega 3 siempre pescado no nos vamos a olvidar, y semillas. Y en el caso del omega 6, en aceites, en carnes, ¿sí? Y en frutos secos. Acá tienen al triglicérido, acá lo tenemos dibujado. Esta es la cabeza. Fíjense
de un fosfolípido. El colesterol, que también es importante consumir, porque todas estas estructuras van a formar parte luego de otras estructuras parecidas como la vitamina D y las prostaglandinas. Entonces, ¿consumir grasas o no consumir grasas? Sí, debemos consumir grasas. Dentro de las grasas que consumimos tendremos que elegir sobre todas aquellas grasas de mejor composición química, sobre todo aquellas que tengan omega 3, omega 6 u omega 9. Tienen propiedades muchas veces y la podemos dar como, digamos, medicamento, en algunos casos como la dislipidemia, ya sea por una hipercolesterolemia o porque presente triglicéridos elevados. Ahora vamos a ver a las proteínas. Las proteínas están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Algunas tienen hierro, otras tienen azufre, fósforo y carbono y oxígeno. Las proteínas, como ustedes las conocen, son las que reparan tejidos, las que forman estructuras de tejidos, las que son imprescindibles para poder generar procesos de recuperación adecuado tras un ejercicio físico importante. Son parte de las glucoproteínas, ocupan una función muy importante como enzimas, como hormonas. En cuanto a las defensas son imprescindibles porque forman parte de las inmunoglobulinas, las trombinas, el fibrinógeno tiene proteínas, la hemoglobina que transporta todo lo que es digamos oxígeno es re importante y está constituida en su mayor porcentaje por proteínas, ovoalbúminas, claras de huevo, por ejemplo, o la gliadina, son utilizadas como reserva y así sucesivamente. Vemos que las proteínas cumplen importantísimas funciones, pero la función que no queremos que cumpla la proteína, aunque la tenga, es la función energética. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que si la alimentación logra ser equilibrada y está bien planificada, vamos a utilizar como principales fuentes de energía a los hidratos y a las grasas y vamos a evitar utilizar esas proteínas como fuentes de energía. Si utilizamos esas proteínas como fuente de energía, estamos haciendo hincapié a procesos gluconeogénicos, a un autoconsumo de uno mismo, y eso sucede cuando la alimentación en general no es la más adecuada ni la más equilibrada. Bien, las proteínas tienen distintas estructuras, pueden ser lineales, pero algunas son muy complejas. Es importante que sepamos que las proteínas son polímeros de polipéptidos y cada uno de esos polímeros de polipéptidos están formados por aminoácidos, por cada uno de esos aminoácidos que ustedes pueden conocer como aminoácidos esenciales o aminoácidos no esenciales. En general, los aminoácidos esenciales, yo tengo una regla mnemotécnica, feliz me vale isotritré, entonces de esa forma nunca olvido cuáles son, y significa fenilalanina, lisina, metionina, valina, leucina, isoleucina, triptófano y treonina. Hay uno más, que es la histidina, que se la considera en el niño. Bien. Estas proteínas pueden clasificarse en heteroproteínas, aquellas que se juntan con otras moléculas como la glucosa, por ejemplo, y pueden formar glucoproteínas, o el ácido ribonucleico y formar ribonucleasa, o formar mucoproteínas, o formar anticuerpos, o hormonas luteinizantes, o lipoproteínas, es decir, ahí ya tenemos lípidos más proteínas que forman parte de membranas celulares, o ácido nucleico con proteínas, nucleoproteínas, ¿sí? O cronoproteínas como la mioglobina, hemoglobina o citocromo. Después tienen a las holoproteínas que en general, según la forma, pueden ser globulares o fibrosas. Dentro de las globulares tienen las glutelina, la albúmina, la prolamina, las hormonas, enzimas.
Y dentro de las fibrosas tienen al colágeno, a la elastina y a la queratina. Bien, ¿cuánta proteína se requiere? Bueno, la proteína, la cantidad de proteínas que ustedes requieran dependerá también de las exigencias deportivas o del tipo de actividad que ustedes hagan. En general, en una población en general se recomiendan entre 0,8 a 1 gramo de proteínas por kilo. En deportes donde predomina la fuerza, generalmente podemos llegar a 1,4, 1,6, 1,8 gramos de proteína, y a veces cuando se requiere una hipertrofia, llegar de 1,8, 2 a 3 gramos de proteínas. El tema de las proteínas y de la hipertrofia o de la recuperación necesaria es importante no solo la cantidad de proteínas, sino cómo combinen esas proteínas con otras sustancias y además cómo distribuyan esas proteínas a lo largo del día. Estas son fuentes de proteínas porque siempre intentamos ver que las proteínas las podemos seleccionar en alimentos como leche, queso, carne o huevo. Son todos productos de origen animal. Si el deportista es vegano o el atleta es vegano, es importante saber que también existen proteínas de origen vegetal y que se encuentran generalmente en los cereales, pero también y muy ricamente en las legumbres. Poroto, garbanzo, lentejas, arvejas, soja, son muy buenas fuentes de proteínas. Las semillas son imprescindibles en la alimentación de un vegano, sobre todo aquellos mix de semillas, frutos secos, almendras, nueces, y la buena combinación de verduras y frutas para hacer de esa alimentación lo más completa posible. Esta filmina muestra las distintas estructuras. Fíjense, lineal es una proteína más sencilla, más simple. Ahora cuando empieza a retorcerse son estructuras un poco más armadas, terciarias. Se habla de estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Fíjense cómo la complejidad es aún mayor. Bien. Estoy abierta a preguntas y vamos a cortar así el video se hace más chico y me permite subir. Profesor,